Dios les bendiga, queridos hermanos, bienvenidos aquí a otra edición más de este su programa A los Pies del Maestro Live, que se transmite por las redes sociales. Reciban la bendición de nuestro Dios y Padre Todopoderoso y acompáñenos durante este tiempo donde vamos a abordar un tema de singular importancia para la edificación del cuerpo de Cristo en estos tiempos aciagos por los que estamos atravesando. Dios les bendiga, así que no se pierda, no pierda la sintonía, busque su tablet, busque su celular, cuaderno si es tradicional, pluma o lápiz, para tomar nota de lo que vamos a tratar por el Espíritu en esta oportunidad. Cielo. Que el Señor les continúe bendiciendo, amados hermanos. Qué bueno es estar a los pies del Maestro. Aleluya. Compartiendo un tiempo especial, un tiempo de edificación, un tiempo de exhortación, de consolación aquí, compartiendo. Amén. Hemos estado bastante ocupaditos en lo que tiene que ver con la obra ministerial y algunas otras cosas familiares que hemos estado compartiendo, pero aquí estamos nuevamente para un tema tan interesante. Vamos a tener una serie temática sobre lo que es la iniquidad. Amén. Vamos a hablar de este tema tan fundamental para nosotros como lo fue para el rey David, como lo fue para el salmista David, quien lo describe de una forma fundamental, y algunos profetas pues llaman y tocan este tema como parte fundamental de comprender este asunto de la iniquidad en su esencia para poder llevar una vida libre, una vida plena en el Señor y poder recibir todas esas bendiciones que el Señor tiene para nosotros. Así que estamos en un tiempo especial. Vamos a leer, por ejemplo, el capítulo 51 del libro de los Salmos. Amén. Es aquí donde David expresa muy abiertamente este tema sobre la iniquidad. Así es. Este tema de cómo la iniquidad vino con él, intrínseco, ¿verdad? Aleluya. Entonces, en el Salmo 51 dice: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Porque yo reconozco mis rebeliones. Mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tus juicios. Amén. He aquí en maldad he sido formado. En otra versión dice: he aquí en iniquidad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre. He aquí tú amas la verdad en lo íntimo, en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Amén. Purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría, y se recrearán los huesos que has abatido. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis iniquidades. Amén. Todas mis maldades. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Entonces, en esta parte, Benito, es donde nosotros queremos hablar sobre lo que es pecado, como pecado original, lo que son los pecados, que es la consecuencia del pecado original, y queremos hablar sobre lo que es rebeliones, pero también un tema muy importante sobre lo que es la iniquidad. Amén. Porque David dice muy claramente que en lo íntimo el Señor le hizo comprender la verdad, y le enseñó y le hizo comprender sabiduría. Pero ¿sabiduría de qué? ¿Qué fue lo íntimo que le enseñó el Señor? Amén. Es esa parte de nuestra vida interna, es esa parte genealógica. Así es. Que a veces nosotros desconocemos y no comprendemos. Por eso antes David muy sabiamente describe la formación de cómo fue formado en maldad, cómo fue concebido en pecado, y cómo podemos ver nosotros las maldiciones generacionales, cómo podemos ver nosotros aquel cuerpo de iniquidad que muchas veces, aquel cordón umbilical espiritual que muchas veces tenemos, con ese ADN de generaciones anteriores que muchas veces arrastramos en este tiempo nosotros, y desconocemos que eso nos lleva a la rebelión contra Dios, nos lleva al pecado
que es abominación con Dios, y muchas veces tenemos ataduras, ligaduras de impiedad que no nos permiten avanzar y crecer en la obra del Señor, porque esta amaraña o este caparazón de iniquidad espiritual que nos envuelve muchas veces y que desconocemos muchas veces, siempre va a estar bloqueando o estorbando nuestra vida, porque quiere influir en nuestro espíritu, en nuestra alma y en nuestro cuerpo. Y por eso David lo describe tan ampliamente, tan sabiamente cuando peca con Betsabé. David era un hombre conforme al corazón de Dios. David era un hombre entendido en los tiempos. David era un hombre ya rey en este tiempo, había experimentado muchas cosas, pero dice que un día se quedó y no fue a la guerra. Y en ese momento sale a relucir la iniquidad que David podía decir, yo he estado en el desierto con las ovejas y he conocido a Dios. Yo he estado en las guerras más violentas y he visto a Dios pelear mis batallas. He visto a Dios de muchas formas. David pudo haber dicho eso. David pudo haber pensado eso. ¿Y qué le pasó a David? David se descuidó y no comprendió en su momento que había algo más fuerte que estaba estorbando y que estaba influyendo en su vida y lo había llevado en su corazón a pecar contra Dios. Se había rebelado contra Dios y ese algo era la iniquidad, ese ADN espiritual de maldad, ese ADN, ese cordón umbilical, esa semilla diabólica que desde el Edén ha venido perturbando el corazón del hombre, porque nadie está exento de esto, Benito. Eso es algo con lo cual nosotros nacemos. Él dice, en maldad he sido, en iniquidad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Él no está hablando del David ya rey, él está hablando de cómo y de dónde viene la situación. Es interesante, hermanos, cuando nosotros vemos este tema de iniquidad e inmediatamente cuando nosotros tratamos el tema de la iniquidad, le surge la pregunta, bueno, pues, sí, están hablando de iniquidad, nos están hablando de rebeliones, nos están hablando de pecado, pero en sí, ¿qué es la iniquidad? Para muchos la iniquidad puede ser concebida como pecado, pero la iniquidad supone una transgresión de mayor naturaleza. La iniquidad no es más que aquello que nos lleva a oponernos a todo lo establecido por Dios, es decir, aquello que nos lleva a oponernos a Dios, a hacerle frente a Dios, hacerle frente a su palabra y hacerle frente a su voluntad, a desoír la palabra del Señor, a desoír la voluntad del Señor y a no ser capaces de poder vivir de acuerdo a ella. Entonces la iniquidad es algo que está arraigado profundamente en el ser humano y que ese arraigo de la iniquidad es la causante de el comportamiento del hombre, que se comporta y caminamos muchas veces de espaldas a Dios como si Dios no existiera o aún en abierta oposición al Señor. Entonces la iniquidad es muy contrario a lo que es la justicia desde ese punto de vista. Tanto es así que el propio término iniquidad es el término contrario al término equidad, si nosotros lo vemos a ver desde ese punto de vista. Entonces la justicia, conforme a la palabra, es caminar en las leyes del Señor, bajo la palabra del Señor y conforme a la voluntad del Señor, mientras que la iniquidad es todo lo contrario. Entonces nosotros tenemos que apercibirnos de tal cosa. ¿Por qué? Porque cuando nosotros revisamos el Antiguo Testamento y revisamos el libro de los Salmos, y podemos irnos brevemente, por ejemplo, para poder tener una comprensión un poco más extensa de lo que vamos a ir desarrollando durante todo este tema. En el Salmo 10, por ejemplo, que es un salmo donde el propio David va a comunicar algunos aspectos fundamentales con respecto a esto y que nos va dando un poco de luces con respecto a la propia iniquidad y cómo la misma iniquidad se va manifestando en la vida de nosotros y cómo nos va llevando a una condición de comportarnos de manera injusta, comportarnos de manera malévola, comportando de manera negativa y adversa totalmente a lo que el Señor ha establecido en su palabra.
Y ese Salmo 10 lo va desarrollando cuando empieza a hablar y a describir precisamente a los malvados. El Salmo 36, por ejemplo, nos dice algo bastante interesante. El Salmo 36 inicia y dice: la iniquidad del impío me dice al corazón, no hay temor de Dios delante de sus ojos. Se lisonjea por tanto en sus propios ojos de que su iniquidad no será hallada y aborrecida. Las palabras de su boca son iniquidad y fraude. Ha dejado de ser cuerdo y de hacer el bien. Medita maldad sobre su cama, está en camino no bueno, el mal no aborrece. Inmediatamente estos 4 versículos nos van describiendo cómo la iniquidad va habitando. Primero, la iniquidad supone ausencia de temor a Dios. Ausencia de temor a Dios en el carácter y en la naturaleza de la capacidad para poder obedecer al Señor. Yo creo, Benito, que es importante comprender que hay muchas personas que aman a Dios. Amén, y que tienen todo el deseo de entregarle su corazón, que tienen todo el deseo de cambiar, de ser transformados, que tienen todo el deseo de ser mejor, pero que muchas veces estamos luchando con ciertas ataduras o ciertas circunstancias o situaciones de carácter, de personalidad, vicios, ¿verdad? Obras de la carne, amén, pecados que nosotros decimos, pero ¿cómo si Cristo ya lo hizo? ¿Cómo puedo vivir yo todavía en esa situación? Creo que la respuesta, Benito, está en este tema, porque nosotros tenemos que comprender que no es lo mismo una maldición generacional que la iniquidad, porque la iniquidad, ¿verdad?, engendrada en el espíritu del hombre, aunque es transmitido de una generación a otra o de un padre a un hijo, no tiene que ver meramente con una maldición, tiene que ver con cualidades o características que por generaciones vienen dándose, y nosotros lo vemos como normal. Amén. Lo vemos como casualidad, lo vemos indistintamente, a veces ni le prestamos atención y no nos damos cuenta que ese mal se origina en la iniquidad y que impregna, se transmite desde el nacimiento de la persona y se va impregnando en el corazón, en el pensamiento. Amén. Y en las intenciones del ser humano, que aun cuando venga Dios, en algún momento se va a oponer a Dios, se va a oponer al amor de Dios, se va a oponer a la justicia, se va a oponer a la verdad y a todo lo que sea Dios. Y por eso vemos muchas personas, como hablábamos en programas anteriores, que apostatan, que se vuelven atrás, que recaen. ¿Por qué? Porque la iniquidad es la suma de todos esos pensamientos, esas intenciones torcidas, es la suma de la maldad del hombre, intrínseca en el nacimiento como tal. Y muchas veces usted dirá, pero ese niño, ¿qué culpa tiene de lo que hizo el padre? Pero es que muchas veces como padre no nos damos cuenta que estamos sembrando en ese ADN, en ese cordón espiritual, esas semillas de maldad que van a ser traspasadas, y eso es lo que viene hablando David. Amén. Y por eso nosotros tenemos que comprender esta parte de la información, de la herencia espiritual que nosotros, o del legado espiritual que nosotros le estamos dejando a la siguiente generación. Amén. De nuestra familia y de nuestra descendencia. Así es, efectivamente. Entonces nosotros nos damos cuenta que esa parte intrínseca que subyace dentro de nosotros es algo frente a lo cual tenemos que vencer. Por eso vemos a lo largo de la palabra cómo el perdón y la dirección a Dios sobre el arrepentimiento no versa únicamente sobre el pecado o los pecados, no versa solamente sobre nuestras rebeliones, sino también sobre nuestra iniquidad. Porque el ser humano y los profetas, los antiguos, entendieron desde el principio que la iniquidad era un elemento que solamente la acción de Dios en la vida del hombre puede erradicar y puede desarraigar. ¿Por qué? Porque nos lleva a actuar de una manera.
cada vez que nosotros nos sentamos y consideramos unas situaciones y permitimos que un pensamiento de maldad anide en nuestra mente, nos preguntamos, oye, pero ¿de dónde me ha venido ese pensamiento? ¿Por qué he querido hacer una cosa buena y sin embargo siento un pensamiento, un deseo de venganza, un deseo de hacerle daño, un deseo que alguien quede mal, que alguien resbale en esto, que alguien fracase en esto? ¿Por qué siento esa manera de pensar? ¿Por qué lo pienso de esa manera? Es la iniquidad, la maldad que hay dentro de nosotros, frente a lo cual nosotros tenemos que hacerle frente. Yo tengo un vivo celo por la casa del Señor. Amén, aleluya. En este tiempo, porque este es un tema que debería tocarse en la doctrina de pecado. Así es. Debería enseñarse en la escuela dominical o en los institutos bíblicos o en los lugares donde aprendemos teología y demás. Pero no se toca, Benito, y es un tema medular porque tiene que ver con estructuras de pensamiento, comportamiento que están establecidos en la Biblia que van contra Dios. Amén. Si hablásemos de la iniquidad, siempre nos centramos en el pecado, pero no comprendemos que el pecado es el producto de un corazón, de algo que está originado más allá de lo que nosotros imaginamos o que muchas veces la persona desconoce y vive por años desesperado o desesperada luchando con ese asunto. Y por eso Jeremías, el profeta Jeremías, en el capítulo 17, dice, el pecado de Judá, escrito está con cincel de hierro y con punta de diamante, esculpido está en la tabla de su corazón y en los cuernos de sus altares. Pero cuando tú vas al original, en la palabra, el pecado de Judá está escrito, y cuando dice está escrito con cincel de hierro y con punta de diamante, está hablando de la iniquidad que está bien arraigada, bien esculpida, bien marcada en la vida de una persona. Y la Biblia pues lo marca como Romanos Pablo en el capítulo 6 de describir lo que es la iniquidad como un cuerpo de pecado. Él dice un cuerpo de pecado porque es un cuerpo espiritual donde el hombre está afectado en su comportamiento, en sus estructuras de pensamiento, y aún, Benito, muchas veces lo vemos en el estado físico, corporal del ser humano, que muchas enfermedades, muchas situaciones emocionales y mentales están afectadas por ese cuerpo de iniquidad, ese cuerpo de pecado que se metió en el espíritu e invade el alma, y obviamente pues lo ensucia todo y está intrínsecamente ligado al mundo espiritual, no al natural meramente. Y cuando nosotros lo vamos a lo natural, no vamos a lograr nada. Es como cuando tú llevas a una persona a rehabilitarse en un lugar de descontaminación de drogas o de alcohol. Exactamente. Muchas veces esas rehabilitaciones son externas, pero en lo interno todavía no ha sido tratado, y eso por eso la persona recae. Pero cuando venimos a Cristo no le damos el tratamiento adecuado a este asunto de la iniquidad. Y por eso las personas recaen. Aleluya. Entonces por eso es importante comprender el mundo espiritual de las tinieblas, el mundo espiritual de pecado, y por eso es importante atacar estas áreas que arraigan las bases legales del ser humano. Y yo hablaba contigo, Benito, acerca del derecho legal. Cuando Satanás habla con Jesús en el desierto, le habla con bases legales, con derechos legales que nosotros le cedimos cuando pecamos en el Edén. Y Jesús tiene que reconocer, sí, tú tienes un derecho legal, pero yo... Y Jesús le quita el derecho legal a Satanás para que nosotros entonces podamos rescatar esa situación que estamos viviendo. Si nosotros nos vamos a Isaías 53, aleluya, nosotros nos damos cuenta claramente, ¿verdad? Lo que el Señor nos dice en el capítulo 53 de Isaías, versos 4 y 5. Vamos a ver allí claramente cómo dice: ciertamente Él llevó nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores,
nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga nosotros fuimos curados. Pero en otra versión dice, molido por nuestras iniquidades. Así es. ¿Verdad? Entonces, hay una parte de la palabra que nosotros quisiéramos recalcar, ¿verdad? Y dice, por la rebelión de mi pueblo fui herido, y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos su muerte, aunque nunca hizo iniquidades, y no hubo engaño en su boca. Sabemos que cuando nosotros desarraigamos de nuestra vida por el Espíritu Santo y por la palabra, la iniquidad, el enemigo no tiene derecho legal contra nosotros, pero si todavía por desconocimiento o todo lo demás, nosotros vivimos la iniquidad en su pureza, aún en Cristo Jesús, eso es un derecho legal para Satanás, para atacar nuestra vida, para atacar nuestra casa, para atacar todo nuestro ser de muchas formas. Y esto me preocupa mucho, Benito, porque creo que es un área de mucho desconocimiento. Aun cuando la Biblia lo menciona, es un área de mucho desconocimiento por Amén. nosotros como pueblo, como hijos de Dios. Desconocemos esta área y el enemigo está ganando ventaja. El enemigo está atacando fuertemente nuestra vida, nuestro matrimonio, nuestra familia, aún nuestra salud, nuestra finanza, porque no hemos logrado desarraigar esa planta que el Padre no ha plantado. Yo creo, hermanos, que muchas veces, como bien ha señalado Carmen, nos hemos centrado tanto en los pecados, que son la manifestación externa, y hemos tratado a través de nuestro intelecto y a través de nuestra fuerza de voluntad de tratar de evitar el pecado. Pero encontramos una realidad, que a pesar de que nos esforcemos por evitar pecar, pecamos igualmente. Porque es que el pecado como manifestación externa es consecuencia de algo que subyace en nosotros. Entonces, estamos atacando la rama o el fruto de la iniquidad, que es el pecado. Pero no estamos yéndonos a las raíces, que es la iniquidad. Y las raíces moran dentro de nosotros. Por eso nosotros nos damos cuenta, conforme a la palabra, porque es necesario que Dios quite nuestro corazón de piedra y nos ponga un corazón de carne. ¿Por qué? Porque donde está arraigada nuestra iniquidad es en nuestro corazón. Entonces nosotros tenemos que poder identificarla. ¿Por qué razón? Porque el pueblo de Israel a lo largo del tiempo, a pesar de que conocía la palabra, a pesar de que la palabra era profetizada, a pesar de que la palabra le era enseñada y que estaban llamados a guardarla, siempre se desviaba y pecaba contra Dios. Sabían perfectamente lo que la ley de Dios establecía, lo que la enseñanza establecía. Conocían las advertencias de los profetas. Inclusive practicaban las ordenanzas que establecían la palabra. El día de la expiación, una vez al año, presentaban ofrendas por el pecado, por esto y por lo otro. Y a pesar de todo ello, nos decía la palabra, tal vez el libro más emblemático para expresarnos eso, es el libro de los jueces. Y hacían lo correcto durante un tiempo delante de Jehová, y después abandonaban de hacer lo correcto delante de Jehová y se entregaban a hacer lo incorrecto. Y venía entonces sobre ellos la opresión de los pueblos de la tierra de Canaán. Entonces nosotros nos damos cuenta que nosotros tenemos que enfocarnos y darnos cuenta en ese sentido que necesitamos el poder de Dios, el auxilio del Espíritu Santo para poder desarraigar nuestra iniquidad de nosotros, porque de lo contrario podemos pedir perdón por nuestro pecado. Podemos pedirle perdón a la persona a la que le hemos hecho el agravio, a la que le hemos causado el daño. Y al final uno podrá decir, bueno, ya estoy limpio, pero la maldad que hay en mí, la iniquidad que hay en mí, me llevará nuevamente a hacer lo mismo. Tal vez no con la misma persona, pero indudablemente con otra persona. Entonces, eso es lo que David expresaba a lo largo de los salmos. David pide perdón, aún por sus errores, por los pecados que le son ocultos, por su propia iniquidad. Entonces, ¿por qué? Porque él reconoce que esa maldad está en él y que necesita
de Dios para poder ser liberado. Y es interesante, Benito, porque si nosotros no comprendemos esta situación y colaboramos Amén. en la acción divina para alinear nuestra persona al camino del Señor, pues se nos van a presentar circunstancias en el camino, como tú lo has señalado, difíciles, tribulaciones, desiertos. Así es. Mucha gente le llama esto desierto, pero realmente no nos damos cuenta que una cosa es el desierto por una prueba o por formación, y otra cosa es la raíz de La iniquidad. Amén. Son dos cosas muy diferentes. Mira, es tan, pero tan medular este tema, Benito, que hemos decidido hacer una serie. Este no va a ser el único tema. Van a haber otros programas donde se va a tocar el mismo tema, pero describiendo otras áreas. Es tan importante que Dios lo plasma en el decálogo, Así lo mismo. plasma en los 10 mandamientos, Así es. para que nosotros nunca se nos olvide que tenemos que cuidarnos de la iniquidad. Así Mira es. lo que dice en el capítulo 20 del libro de Éxodo, dice: no te inclinarás a ellas ni la honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte y celoso, Amén. que visito la iniquidad de los padres, o la maldad en la Reina Valera, Así es. de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Benito, y me llama la atención, y escuche esto, tú que nos estás viendo o escuchando, me llama la atención que Dios no le está hablando al inconverso. No. Dios no le está hablando al impío. Dios no le está hablando al no creyente, como lo querramos llamar. Dios le está hablando a su pueblo, se lo está plasmando a su pueblo y le está diciendo: hay que tener cuidado, porque yo visito el pecado de iniquidad, yo visito el cuerpo de iniquidad. ¿Por qué? Porque, como tú lo señalaste, el pecado no es solamente el fruto de la iniquidad, pero la raíz o el árbol es la iniquidad. La iniquidad. Y muchas veces nosotros nos vamos por lo superficial y por lo visible, y no comprendemos que lo superficial o visible son las ramas. Amén. No comprendemos que lo exterior de un gran árbol va creciendo y va robusteciéndose, pero producto de ¿qué? De la raíz. ¿Sabes, cielo, que eso me recuerda mucho la expresión de un profesor en la universidad? El profesor decía y ponía un ejemplo de esta naturaleza. Él decía: si nosotros eliminásemos las leyes que prohíben matar, ¿cuántos de los que estamos aquí mataríamos al darnos cuenta que no existe una ley que nos prohíba matar y no va a haber consecuencia de nuestro homicidio? Ni siquiera va a haber una ley que lo califique como homicidio. Y inmediatamente él ponía ese ejemplo para que nosotros examinásemos y nos diéramos cuenta lo que es la maldad y buscáramos el origen de la maldad. Y que muchas veces la maldad está en el ser humano, pero una serie de normas externas le impiden a esa maldad expresarse y salir a flor por el hecho de que teme a la consecuencia de la expresión de la maldad. Y eso explica por qué razón el ser humano, A veces al no reconocer, prefiere hacerlo siempre en oculto. Al hacerlo en lo oculto, ¿por qué lo hace en oculto? Porque sabe que la maldad ha dado su fruto, pero él no quiere vivir la consecuencia del acto que ha cometido, porque las personas se darán cuenta que hay maldad en su corazón. Entonces, todo plan, el ladrón roba en la noche. ¿Por qué no roba? Porque roba en la noche por el hecho de que nadie se da cuenta. El que es corrupto en un gobierno lo hace de manera solapada para que nadie se dé cuenta, porque hay leyes que lo estorban. Muchas veces el adúltero hace lo mismo, el fornicario hace lo mismo, el adolescente desobedece a sus padres en oculto, porque hay una norma que le dice que si te agarro en esto va a haber consecuencias. Entonces nos damos cuenta que la palabra del Señor para nosotros como hijos de Dios
Es la norma que nos dice a nosotros lo que es el comportamiento correcto, el comportamiento agradable al Señor y el comportamiento que Dios reprueba y Dios sanciona. Por eso la iniquidad es irse en contra de Dios y en contra de la palabra de Dios. Por eso cuando... todo lo que es Dios. Y todo lo que es Dios. Por eso cuando las personas se preguntan, ¿por qué los cristianos evangélicos se levantan tan enardecidos en contra de las leyes que favorecen el matrimonio entre parejas del mismo sexo, en contra de las leyes a favor del aborto, en contra de las leyes que permiten la impunidad por el robo en cualquier o el hurto en cualquiera de su naturaleza o sus dimensiones? ¿Por qué se levanta? ¿Por qué? Porque esas leyes solamente están levantando la barrera que impide que el hombre cometa abiertamente el pecado. ¿Por qué nos levantamos contra quienes odian a Dios y contra quienes odian la Biblia? Porque el que odia la Biblia, el que odia a Dios, el que atenta y va contra el Hijo de Dios, el que blasfema contra el Hijo de Dios, está lleno de maldad y está lleno de iniquidad. No es una persona inocente, no es un libre pensador como el mundo quiere verlo. No es una persona que tiene derecho a opinar como le da la gana. No, 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 no. Está lleno de maldad. Y cuando nosotros revisamos la historia de la humanidad, nosotros nos vamos a dar cuenta que cada vez que la humanidad se levantó para poner a Dios fuera y hacer lo que ellos les da la gana, quien sufrió fue la humanidad. Entonces, ¿por qué? Porque estaban sin barrera, no habían límites, no habían parámetros de comportamiento y de corrección. Por eso Dios tiene que instituir los 10 mandamientos. Así es. Para que el pueblo que Él había formado, Él había levantado, no pasase la barrera. Exactamente. ¿Por qué? Porque Dios comprendía lo que dice en Génesis capítulo 6. Que el designio del pensamiento del corazón del hombre es continuamente solamente hacia el mal. Hacia el mal. Eso lo dice en el capítulo 6, verso 5 del libro de Génesis. Que el pensamiento del corazón del hombre siempre va a ser hacia el mal, porque eso se generó en el Edén. Allí entró esa semilla de maldad a gestarse. Ahí se concibió, se gestó, como lo dice Santiago, ¿verdad? Y ahí vemos entonces que la verdadera raíz donde surge todo el mal es la iniquidad. Y es allí donde nosotros debemos echar el hacha. Así es allí donde la mayoría de nosotros debemos comprender que era lo que yo te decía antes. Hay muchos cristianos buenos, hombres y mujeres de Dios que confesamos nuestros pecados a Dios, pero jamás hemos podido borrar las iniquidades porque desconocemos este tema o porque el enemigo no ha permitido que nosotros podamos ver más allá, y por eso hay muchas consecuencias terribles, Benito, en la familia, enfermedades, en lo financiero. Por eso hay tantos divorcios, tantos accidentes, tantas tragedias, porque yo me preguntaba cómo una persona protegida por Dios, como un hijo de Dios, como un lavado con la sangre de Cristo, como una persona que puede decir que Dios es su pastor. Amén. Y que Él lo protege, que el Dios Todopoderoso lo proteja, pueda vivir esta circunstancia, como un hombre conforme al corazón de Dios pudo haber llegado al punto de acostarse con la mujer ajena, de censar al pueblo incitado por Satanás. Planear la muerte de un capitán fiel de su ejército. Porque tenemos que comprender que la raíz de todo mal no es el amor al dinero, es la iniquidad. Amén. Y cuando nosotros vemos, en los próximos programas vamos a ver la diferencia entre iniquidad y pecado. Así es. ¿Verdad? Lo que tú acabas de decir, no es lo mismo el fruto que la raíz. Así es. ¿Verdad? La iniquidad es solamente la raíz y el pecado es el fruto, y no es lo mismo el origen que lo que se da a luz, ¿verdad? En un momento dado. Entonces vemos claramente, por ejemplo, en el capítulo 34 del libro de Éxodo, que en el versículo 6 dice de la siguiente: y pasando Jehová por delante de él, proclamó: Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande misericordia y verdad,
que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado. Amén, aleluya. Y que de ninguna manera, de ningún modo tendrá por inocente al malvado, que visita la iniquidad, ahí está claro, de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Amén, aleluya. Mira que, y pongamos mucha atención, Dios hace claramente la diferencia entre iniquidad, rebelión y pecado. Y dice que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos. Por eso es que el ADN espiritual, el cuerpo o el mundo espiritual, uno tiene que manejarlo diferente a como el resto del mundo lo ve. Uno tiene que manejarlo como la Biblia lo enseña. Así es. Como la Biblia nos los quiere hacer comprender, para que nosotros podamos entender todo lo que se gesta en el mundo espiritual y podamos atacar esa fuente original de maldad y ser libres, que nuestras vidas sean libres de esa malformación genética. Aleluya, aleluya. Y esto es interesante, cielo, y vamos a verlo por qué razón. Porque cuando nosotros nos vamos a esta parte de la palabra, muchas veces se ha dicho, pero se trata de un Dios injusto. ¿Por qué Dios va a castigar a la descendencia por lo que han hecho los padres? Pero miren, hermanos, que hay una gran diferenciación, y Carmen lo puntualizó muy claramente en lo que Éxodo capítulo 33 34 hace referencia. ¿Por qué razón? Porque habla de la iniquidad, habla de la rebelión y habla del pecado. Pero señala a la palabra que Dios visita la iniquidad de los padres en los hijos. ¿Por qué razón? Porque en el capítulo 18 de Ezequiel, Dios es muy claro al señalar que Él no cargará el pecado del padre sobre el hijo, pero habla del pecado. No habla de la iniquidad del padre, habla del pecado del padre, no se lo cargará al hijo, ni el pecado del hijo se lo cargará al padre, pero habla con respecto al pecado. No habla con respecto a la iniquidad, porque en la iniquidad, y la Biblia no se contradice, está muy claramente definido. Lo que llamamos maldiciones generacionales tienen que ver con la iniquidad de una generación que maldice a la siguiente generación por la maldad que hay en ello. Pero el pecado de cada generación es responsabilidad de cada generación. Por eso este tema es fundamental para comprender un montón de cosas y poner la claridad en la confusión que tenemos con respecto a muchas cosas y a muchos temas. Por eso vemos dentro del cuerpo de Cristo, Amén. por eso vemos dentro de las iglesias circunstancias de cristianos creyentes, ¿verdad? Con comportamientos incorrectos, sí, o con estructuras de pensamiento que la Biblia llama fortalezas. Correcto. Altiveces, argumentos que se levantan contra el conocimiento de Dios. Desde que dice contra el conocimiento de Dios es iniquidad. Que nosotros a veces no comprendemos, que generalizamos o hacemos oraciones simples, cuando aquí vemos a un Moisés, vemos a un David. Amén. Y vamos a ver cantidad. Vemos inclusive a un Daniel cuando pide perdón, aleluya. Cuando vemos versículos, capítulos, libros de la Biblia que nos hablan de la diferencia de rebelión, de iniquidad y de pecado, ¿verdad? Entonces nos damos cuenta que hay gente que anda orando por ahí: Señor, perdona todos mis pecados. ¿Todos mis pecados cuáles? Señor, cualquier cosa que yo haya hecho en el pasado, perdóname. Ahí no habla así, de esa forma no habla David, de esa forma no habla Moisés, porque muchas veces nosotros decimos: Señor, todo pecado en el área sexual, o todo pecado en el área de vicio, o todo pecado que yo tenga por ahí en el corazón, por ahí alguno. Así no se ora a Dios, así no se trata con la iniquidad. Uno tiene que comprender que aunque Dios pues oye la intención de nuestro corazón y nos perdona en cuanto a nuestra salvación. Así es. ¿No? Porque no es lo mismo, lo que tú acabas de decir de Ezequiel, no es lo mismo el tema de la salvación con el tema de las ataduras, ligaduras,
con el tema de... Es que le llaman ligaduras de impiedad. Con el tema de las raíces o aquellas cosas, como decíamos antes, el fruto de pecado, el cuerpo de pecado, que la génesis, la genética, el ADN, el cromosoma, porque muchos de nosotros decimos, yo soy la imagen y la semejanza de Dios, yo soy ese genao de Dios, yo soy esa representación de Dios, pero no comprendemos que eternamente estamos viviendo una vida que no refleja, que no refleja la imagen de Cristo, que no refleja las cualidades que ya vimos que Cristo tomó en la cruz del Calvario por nosotros, cuando Isaías en el capítulo 53 dice que Él borró todo eso. Aleluya. Borró nuestras rebeliones, destruyó nuestro pecado, destruyó toda iniquidad que había en nosotros. Entonces, específicamente la Biblia dice que Cristo lo hizo. Ahora, el problema es Cristo. El problema es nuestro, porque Cristo lo hizo. Cristo nos entregó la salvación. Cristo nos dejó el Espíritu Santo. Cristo nos dejó la palabra. Pero el problema es que nosotros seguimos en el mismo punto, que aunque tenemos la salvación, tenemos atadura, tenemos vicio, tenemos mentira, tenemos falsedad, tenemos situaciones que no nos permiten ser libres, que no nos permiten comprender que esas oraciones genéricas, que esas oraciones en la dimensión que las estamos llevando, que no tienen eficacia al lanzar la palabra, no van a tener una consecuencia en el mundo de las tinieblas. Aleluya. Ni mucho menos en mi corazón. Amén. Benito, por eso es importante comprender que el enemigo quiere pues atacarnos y quiere mantenernos cautivos en ese espacio, porque mientras mi espíritu, mientras mi alma no sea libre, mucho menos lo va a ser mi cuerpo. Mientras mi ser interior, como lo dijo David, lo leímos en el capítulo 51, en el versículo 10, David tuvo que reconocer: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. Aleluya. Y renueva un espíritu recto dentro de mí. Aleluya. Que es lo que habla Ezequiel acerca de un corazón nuevo, un corazón de carne, en vez del corazón de piedra. Ajá, y un espíritu nuevo. Y un espíritu nuevo que no es el Espíritu Santo, que es mi espíritu. ¿Verdad? Por eso David dice, renueva un espíritu recto en mí. Amén. Y luego dice Ezequiel, pondré de mi espíritu para que entonces pueda guardar mis mandamientos, mis estatutos y mis preceptos. Por eso vemos muchos cristianos que hemos confesado a Jesús como Señor y Salvador, pero somos incapaces, aunque lo querramos, de obedecer a Dios. Amén. Estamos luchando por, de verdad queremos, tenemos intenciones. Y tal vez lo más grave de todo este asunto es que al no comprender la naturaleza de la iniquidad y no comprender la acción liberadora de la sangre de Cristo y la acción del Espíritu Santo en nuestra vida, en lo más profundo de nuestro ser, hemos caído en una religiosidad de pecados. ¿Y por qué hablamos de una religiosidad de pecado? Hemos caído en la forma del antiguo pacto, en donde pedimos perdón por los pecados, y los pecados por los cuales pedimos perdón ya son perdonados, y vaciamos y empezamos nuevamente a pecar. Y nuevamente volvemos y pedimos perdón por los pecados, volvemos a vaciar y volvemos a seguir en los pecados. Y uno se pregunta, ¿pero puedo estar en esto toda la vida? La religión nos lleva a estar en eso toda la vida. Pero la palabra me dice que el problema ya no está en lo que yo hago. El problema está en lo que mora en mí. Y lo que mora en mí es lo que yo tengo que atender y tengo que reconocer. Primero tengo que reconocer, la maldad mora en mí. Encuentro la maldad mora en mí. Cuando ahí estamos en el capítulo 7 de Pablo, de Romanos. Miserable de mí. Miserable de mí. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Inmediatamente Pablo reconocía, hay maldad en mí. Encuentro este hecho. Hay maldad en mí. Pero Cristo me ha dado
la promesa del Padre me ha redimido de toda esta maldición y me ha dado al Espíritu Santo para poder vencer la maldad que hay en mí. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Esto es Lo que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Amén. Porque la ley del Espíritu de vida me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Aleluya. Entonces nos damos cuenta de la importancia de todo. Ya Carmen nos ha adelantado la conclusión. ¿Okay? Nos ha dado la importancia de lo que nosotros estamos enfrentando y tener el valor y la valentía, porque se requiere valor y valentía, ¿sí? Claro que sí. Para reconocer, hay maldad en mí. Lo que yo hago, que digo, por lo cual le pido perdón posteriormente a Dios, me lleva a pecar deliberadamente. Yo digo, peco deliberadamente porque sé que he pecado, pero no puedo contenerme, lo tengo que hacer. Entonces, ¿pero cómo me puedo liberar de esto? ¿Pidiendo perdón siempre o esperando que Cristo llegue cuando yo he pedido perdón por el pecado? No. La forma de liberarnos es aplicando la palabra y dándome cuenta, hay maldad en mí. Y si hay maldad en mí, hay que trabajar. Es que tenemos que examinar. Amén, gloria a Dios. El dulce cantor de Israel, el rey David. Un hombre, el creador del autoexamen espiritual. Nos dice claramente, por ejemplo, voy a citarlo porque tengo un pasaje aquí que quiero remarcar. Amén. Voy a citarlo en el capítulo 19 del Salmos 19. Así es. Si más no me equivoco y no me falla la mente. El 19. En el versículo 12. Okay. Dice, ¿quién podrá entender sus propios errores? Amén. Líbrame de los que me son ocultos. Preserva también a tu siervo de las soberbias, que no se enseñoren de mí. Entonces seré íntegro y estaré limpio de gran rebelión. Pero yo le digo siempre a los estudiantes del Instituto Bíblico, o le digo a los hijos espirituales de la iglesia y a las conferencias que podemos ir, que cuando miramos este pasaje que David dice, ¿quién me librará de los errores que me son ocultos o de los pecados que me son ocultos? Dice otra versión, interno. Porque él dice, líbrame de los que me son ocultos. ¿Quién lo puede entender? Hay muchos de nosotros que lo vemos como normal. Hay muchos de nosotros que ni siquiera nos damos cuenta que lo tenemos. Es más, lo vemos hasta como un rasgo de mi carácter o de mi personalidad. Entonces, así soy yo. Entonces, pero no es así. No es que así soy yo. David dice, ¿cuál es el antídoto contra todo esto? Él dice, la ley de Jehová es perfecta que convierte el alma. Amén. En el versículo 7 dice, el testimonio de Jehová es fiel que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad todo justo. Entonces la palabra, ¿con qué limpiará al joven su camino? Con guardar la palabra. La palabra y el Espíritu Santo crean en nosotros ese corazón puro y ese espíritu nuevo. Amén. Que nos permite a nosotros la libertad del espíritu para poder ser llamados hijos de Dios. Pero nosotros tenemos que identificarlo. David le decía, Señor, ayúdame a ver eso que está oculto en mí. Amén. Ayúdame a ver aquello que yo lo veo como normal. Y me interesa mucho, Benito, en mi participación, enmarcar esto que para mí fue fundamental en un momento dado de mi vida, para comprender lo que Dios quiere hacer en cada uno de nosotros. Porque muchos de nosotros no venimos de haber nacido en el Evangelio. Porque aún David dice, fui formado en maldad y en pecado me concibió mi madre. O sea que aún los que nacemos, los que nacen en nacimiento natural en Cristo y se levantan en una iglesia, no están exentos de esta situación. Todos estamos comprendiendo que es un ADN generacional espiritual que tenemos que comprender que Dios lo va a visitar en algún momento dado. Y que mientras estemos en estos cuerpos vamos a tener que lidiar con él. Y mira lo que dice el profeta Isaías. Amén. Esto me impactó mucho. Y como dicen los muchachos, me voló la cabeza. Me voló los sesos. Me voló los sesos. Aleluya. Mira, hablando del siervo de Jehová, de la obra de nuestro Señor Jesucristo, dice,
Yo Jehová te he llamado en justicia y te sostendré. Isaías 42, verso 6, estoy oyendo que me están... Exactamente. Pero ¿qué parte de Isaías? ¿Qué parte de Isaías? Después que usted termine de hablar, entonces lo encontraremos. Aleluya. Yo Jehová te he llamado en justicia y te sostendré por la mano. Te guardaré y te pondré por pacto al pueblo, por luz de las naciones. ¿Para qué? Para que abras los ojos de los ciegos, para que saques de las cárceles a los presos y de casa de prisión a los que moran en tinieblas. Aleluya. No, ahora, el otro no sinónimo. le está hablando aleluya, al inconverso ni al impío, le está hablando al Amén. pueblo de Dios. Amén. Y allí es donde Jesús, bueno. Ahí sería bueno expresarle que cuando se utiliza el término tinieblas, en ese contexto está hablando de maldad y de iniquidad. Aleluya. Está hablando de casa de prisiones, está hablando de cárceles de presos, está hablando de ojos de los ciegos, sí. Y no está hablando de cosas naturales ni de prisiones, la joyita, la joya, no, está hablando de lo que Jesús dijo: el Espíritu de Jehová está sobre mí por cuanto me envió para liberar al cautivo, dar vista al ciego, sanar al quebrantado de corazón y liberar al oprimido. Así. Pero Isaías lo sigue enmarcando en el capítulo 61, si más no me equivoco, si mi mente no me falla. También habla, me ungió, que es el que cita a nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y dice claramente que lo envió a predicar las buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos, apertura de las cárceles, y a proclamar el año de la buena voluntad del Señor, y a ordenar que los afligidos de Sion se les dé gloria en lugar de ceniza. Está hablando de una situación emocional, mental, espiritual y física, que es lo que venimos hablando aquí, que la iniquidad afecta todas las áreas, toda mi vida integral, espíritu, alma, entra por mi espíritu, empieza a cautivar mi alma y se expresa a través exteriormente de mi cuerpo. Jesús dijo: el árbol se conoce por su fruto, y dice: no es lo que contamina lo que entra por la boca, lo que sale. Exactamente. Entonces, cuando el profeta Mateo capítulo 15, verso 13. Cuando el profeta está hablando de prisiones que moran en tinieblas, yo recuerdo el pasaje que Jesús dijo: tierra de Zabulón y Neftalí, allende del mar, Galilea de los gentiles, pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz, luz resplandeciente. Aleluya. Entonces nos damos cuenta que no es una tiniebla que se apagó una luz, sino estamos hablando de situaciones espirituales que afectan la vida emocional, física, mental del ser humano. Son cárceles del alma y del espíritu. Amén. Son cosas, padecimientos que causan sufrimiento, abatimiento y que vienen producto de la iniquidad, Benito. Y Jesús hizo una obra hermosa en la cruz del Calvario, y nosotros no hemos comprendido la magnitud. Aleluya. Lo estamos viendo nada más en salvación y vida eterna. Y él dijo: yo vengo a que tengan vida, y vida en abundancia, pero una vida que no solamente se va a expresar en el cielo cuando estemos con él, una vida que se tiene que expresar en plenitud con Él aquí en la tierra. Amén. En la libertad con la que Él nos hizo libre en cada área de nuestra vida, para que nosotros podamos vivir una vida de triunfo, una vida de victoria. Por eso que dice que todo el que es nacido de Dios vence al mundo. Y es la parte que yo quisiera que nosotros comprendiéramos, porque es la que en algún momento de mi vida liberó mi alma. Amén. Liberó. Y no es que, y hablábamos en otros programas, que no es que Dios va a quitar nuestro carácter, Dios va a formar nuestro carácter en la imagen o la medida que nosotros le permitamos e identifiquemos esas áreas en donde estamos atados y se la entreguemos al Señor para que nos haga libres. Amén. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Es más, cielo, cuando nosotros vamos a ese capítulo 15 de Mateo, cuando Cristo enseña sobre lo que contamina al hombre, inmediatamente nuestro Señor Jesucristo habla muy claramente de que toda planta que mi Padre no ha plantado
será desarraigada. En ese capítulo 15. ¿Y por qué lo dice en el versículo 3? Dice, pero respondiendo él dijo, toda planta que no plantó mi Padre Celestial será desarraigada. ¿Qué significa? Que la maldad, la iniquidad que hay en nosotros tiene que ser desarraigada, tiene que ser quitada. Vamos a darnos cuenta a lo largo de estos programas, sí, porque cuando es una serie, vamos a darnos cuenta de tal vez uno de los problemas que uno dirá, sí, pero antes del pecado está la tentación, sí, pero la tentación descansa en la iniquidad que hay en mí. Para que pueda ser tentado, tiene que haber iniquidad en mí, porque lo contrario, si no hay iniquidad, sí, ¿qué tentación va a prosperar? Es que Satanás es un psicólogo terrible. Bueno, la palabra nos dice con respecto a Satanás que en él estaba lleno de iniquidad. Así que cuando él habla, él sabe muy bien de lo que está hablando. Qué bueno es el Señor que nos permite abordar esta serie llamada La iniquidad, Amén. La raíz del mal. Porque comprender esto es tan fundamental y era lo que hablábamos al principio. Dios lo plasmó en el Decálogo, Dios lo plasmó en los 10 mandamientos para que el pueblo de Israel no se olvidase de esa situación. Sí. Mira, al punto de que cuando Dios le habla en las leyes de Levítico, en Levítico capítulo 16, sí. Nos damos cuenta que Dios viene marcando para que usted vea que esto no es invento de los pastores cañates ni invento de alguna persona. Amén. Esto es un asunto de Dios y su palabra, que conoce el corazón humano y que sabe la génesis de todas las cosas. Por eso es que hay un refrán que dice que de cada 100 que tratan de derribar el árbol del mal, solo uno ataca las raíces. ¿Por qué? Porque la raíz es la iniquidad de la maldad. Adelante, cielo. Es importante, cuando vamos a Levítico capítulo 16, nosotros nos damos cuenta que Dios está hablando de las leyes, de la expiación, del día de la expiación, del día de la liberación. Ajá. O la redención. Dice que le dijo a Aarón, y aquel macho cabrío llevará sobre sí todas las iniquidades de ellos a tierra inhabitada y dejará ir el macho cabrío por el desierto. Aquí vemos claramente que habían dos machos cabríos, uno que se sacrificaba por el pecado del pueblo y otro que se dejaba libre. Pero aquí específicamente dice que uno de esos machos cabríos llevaría sobre sí toda la iniquidad del pueblo, toda Amén. La maldad del pueblo Amén. Que era depositado a Azazel, ¿verdad? Eso no lo vamos a entrar en detalle, pero tema. Comprendiendo que Dios hace énfasis sobre la iniquidad y manda atacar Amén. Esta raíz que es la génesis o el origen de todo el mal y todo lo torcido y perverso del corazón del hombre y todo lo que genera rebelión, porque la iniquidad genera rebelión y la rebelión nos lleva al pecado y el pecado nos lleva a muchos pecados Amén. Y nos lleva a la desobediencia y nos lleva a todas las obras de la carne. Entonces, comprendiendo este punto, Benito, cada uno de nosotros nos damos cuenta que hay un ADN que Dios tiene que limpiar. Correcto. Que la sangre de Cristo es eficaz para romper con ello, para liberarnos. Pero tenemos que agarrarnos del poder de la cruz, del poder de la sangre de Cristo, del poder redentor, no solo para salvación, sino para llevar una vida libre de ataduras, una vida libre de pecados, porque la Biblia dice que somos hijos de Dios, y si tenemos la simiente de Dios, no practicamos el pecado. Y es allí donde en el próximo programa vamos a ir hablando de este tema de las simientes y vamos a ir hablando sobre algunos aspectos fundamentales que nosotros como cristianos, hermano, la doctrina del pecado debemos dejar de estarla dando en la escuela dominical. Tan simple y tan sencilla, debemos profundizar. Hay un pueblo que está en esclavitud, hay un pueblo que está en prisión, en cárcel,
de tinieblas, que nosotros tenemos que predicarle y enseñarle. Amén. La libertad que Cristo, con la que Cristo nos hizo libre. Por eso tú acabas de citar, la ley del Espíritu de vida nos hizo libre de la ley del pecado y de la muerte. Colosenses dice que Él nos libró de las tinieblas y nos trasladó al reino de su Hijo amado, Amén. en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de los pecados. Entonces, es deber de nosotros, los esposos Cañate, tener una serie de programas en donde vamos a abordar distintos ejes o distintas raíces que están destruyendo matrimonios, Amén. destruyendo familias, destruyendo descendencias, generaciones, destruyendo finanzas, trayendo tanto divorcio, tanto conflicto, tanta maldad entre los familiares, entre los parientes. Tenemos que volver el corazón de los padres sobre los hijos y de los hijos sobre los padres. Y traer esa reconciliación en Cristo Jesús. Benito, por eso en el próximo programa Dios nos dé fuerzas y salud para poder seguir abordando este tema. Así es, queridos hermanos. Bien, hermanos, hemos llegado ya al final de este programa, Los Pies del Maestro Live, en esta noche. Gracias por habernos acompañado y hemos hablado para ustedes su pastora y amiga Carmen de Cañate y su pastor y amigo Benito Cañate, aquí en A los Pies del Maestro Live. Dios les bendiga grande y abundantemente, queridos hermanos, y acompáñenos la próxima semana, donde vamos a seguir desarrollando este importante tema. Es un tema medular, es un tema esencial. Si hay algo para lo cual hemos nacido y es algo para lo cual el Señor nos ha llamado, es para sumergirnos en las profundidades de su palabra, pero de esa palabra y esas profundidades son las que nos llevan a la transformación, al cambio, a la edificación, a que seamos la imagen de nuestro Señor Jesucristo. Así que los esperamos y los aguardamos la próxima semana en este mismo horario. Regresamos al horario de los jueves en la noche. Así que Dios les bendiga grande y abundantemente, queridos hermanos.